25 de octubre del 2019 y hace el 16 de octubre comenzamos a hablar de un tema relacionado con lo que se va a celebrar ahora el finales de octubre y los primeros días también de noviembre. Entonces, una de las cosas que se hace para estas fiestas, que mucha gente las celebra como fiestas religiosas, o puede ser que caigan en la religión, porque en la religión va incluido todo esto. Por eso es que Dios nos pide a nosotros, soy Mayra Fuentes, por eso es que Dios nos pide a nosotros que nosotros no seamos personas religiosas, sino que nosotros seamos personas cristocéntricas, que nosotros, porque la religión, en las religiones se puede hacer todo. En las religiones es donde está el paganismo, en las religiones es donde se adora a Satanás, se adora a los ángeles, se adoran las estrellas, se adoran los astros, se adora a todo el mundo, porque todo esto ellos lo relacionan con lo espiritual, con lo religioso. Entonces por eso es que Dios nos pide que nosotros lo aceptemos como Señor y como Salvador de nuestra vida, que Él sea ese Señor de mi vida. ¿Para qué? Para que conozcamos la verdad y que la verdad nos haga libre, para que nosotros salgamos de estas costumbres paganas que en aquel tiempo, en el tiempo de Moisés, que por eso es que nosotros ya no vivimos bajo la ley, sino que vivimos bajo la gracia, porque antes este tipo de personas que practicaban estas cosas se mataban, eran enjuiciadas, eran condenadas, o sea que no se perdonaba. Ahora Dios, por la gracia de Él, por su misericordia, es que Dios cada día nos da nuevas oportunidades para que nosotros tengamos esa oportunidad de estarlo esperando cada día, esa oportunidad de salvación. Esa oportunidad de conocerlo cada día a Él. ¿Cómo lo vamos a ir conociendo a Él? A través de la palabra de Dios, a través del conocimiento de la palabra. Hasta que Jesucristo venga, nosotros tenemos que irlo conociendo. Entonces, por eso es que es muy importante que nosotros dediquemos tiempo para escucharlo a Él a través de su palabra y meternos nosotros y pedirle a través de su Espíritu que nos guíe. Entonces, las autoridades de los Estados Unidos, las autoridades encargadas del cumplimiento de las leyes a todo lo largo del país de Estados Unidos han puesto al descubierto los símbolos satánicos conectados con muchos de los casos de crimen. Entonces, ¿por qué le menciono esto? Porque todos estos casos que están conectados al crimen se practican en estas fiestas, en las fiestas paganas, en las fiestas. Recuerde que la fiesta de Halloween es una fiesta dedicada a la brujería, dedicada a Satanás. Nosotros tenemos que estar orando todos los días, los 365 días del año. Pero en este mes tenemos que tener más oración, por lo menos andar más conectados con Dios, más enfocados en la palabra de Dios, más consagrados a Dios. Bueno, todos los días tenemos que andar consagrados a Dios, pero para estas fechas tenemos que cuidarnos más, porque recuerde que cuando hay una celebración de algo se dedican muchas cosas a esa celebración, y en este caso se dedican seres humanos. Se dedican, en el video anterior, si usted no lo ha mirado, fue el 16 de octubre, entonces hace 9 días exactamente. Entonces véalo, porque ahí explico más, porque como esta ya es la segunda parte, para que usted vaya entendiendo un poquito más y se dé cuenta realmente qué es lo que se celebra. Ahorita no lo voy a decir porque no quiero repetir lo mismo. Tal vez algunas cosas las voy a repetir, pero no todo. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que conocer a Jesús para que podamos apartarnos de estas celebraciones. Por ejemplo, la estrella. Una estrella de 5 picos invertida. La estrella en su posición regular es símbolo de magia blanca. Oiga, la estrella en su posición regular es símbolo de magia blanca. Entonces, ¿cómo Satanás agarra lo que ya Dios hizo para beneficio de nosotros? O sea, ¿por qué representa la magia blanca? Para que la gente agarre la estrella como un ídolo. Agarra la estrella como algo que la va a proteger, como algo, yo no sé a la gente que adora las estrellas, que realmente en esa adoración, qué es lo que hacen, si la adoran diciéndole que la estrella es linda, o si lo adoran con el propósito de que los cuide. Realmente que yo no sé, porque yo nunca practiqué estas cosas. Entonces esa estrella representa la magia blanca.
El número 66 o las 3 F representa el signo de la bestia. Una cabeza de cabro, que es el símbolo de Satanás. Oiga, usted ha ido o ha oído, bueno, ha mirado, lo mejor es mirar, ahorita va a escuchar el que no mire. Pero a veces yo he ido a partes, aún en hoteles de prestigio 5 estrellas, que al nomás entrar ahí tienen una cabeza de cabro con sus cachos. Todos esos cuernitos, déjeme decirle que tienen un significado. Las señales que uno hace así, esto tiene un significado satánico. En todos estos símbolos o señales que nosotros los miramos ahora, se ven normales, tienen significados satánicos. Entonces este cabro, la cabeza de cabro es el símbolo de Satanás. Una cruz mirando hacia abajo que significa el rechazo al cristianismo o el cristianismo puesto de cabezas. Ahora, ¿por qué el cristianismo está puesto de cabezas? Porque el cristianismo se ha ligado a las religiones. Entonces las religiones celebran todas estas fiestas paganas. No hay fiesta pagana que se les escape. ¿Por qué? Porque son una religión. Porque no son cristianos verdaderos. Ser cristiano significa ser seguidor de Jesús. La persona que diga que no es cristiana, pues está en una secta. Porque el cristiano, usted puede buscarlo ahí en cualquier diccionario, la palabra cristiana significa seguir a Cristo, ser discípulo de Cristo. Seguir los lineamientos de Cristo, obedecer la palabra de Dios, pero obedecer a la realidad, no a lo malo, no a lo así como se está poniendo esto, pues como una fiesta cristiana, como una fiesta religiosa. Entonces ya el verdadero cristiano ya no es un religioso, sino que es una persona que tiene una relación personal con el Señor. Y cuando nosotros tenemos una relación personal con el Señor, hasta prestamos tiempo para investigar lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que está relacionado con Dios, pero que realmente no es de Dios. Entonces hay mucha diferencia. Dice entonces decía yo que el cristianismo aquí, esto es lo que yo estoy leyendo acá, que el cristianismo, una cruz mirando hacia abajo, que significa el rechazo al cristianismo, o el cristianismo puesto de cabezas. El cristianismo que está puesto de cabezas es el cristianismo que está en la religión, que está metido en todo lo pagano, en todas las tradiciones, en todas las costumbres paganas. Entonces este tipo de personas allá van. Pero siempre supuestamente son seguidores de Dios, pero también seguidores, o sea que todavía no tienen una definición de quiénes son. Bueno, ahora quiero irme a la palabra de Dios, porque para este tiempo se sacrifican niños, se sacrifican animales, se sacrifican. Yo decía en el video de la semana pasada que a veces la gente mira a los gatos negros, los perros negros como algo satánico. Pero déjeme decirte que el perro no es brujo, el gato no es brujo. Los brujos, la gente que practica esto, los utiliza, más bien estos animales son víctimas. Por eso es que nosotros tenemos que estar orando hasta por nuestros animales. Nosotros tenemos que cubrir nuestros perros. Que tu animal no vaya a ser sacrificado en una fiesta pagana, en honor a Samaín. Ese espíritu diabólico que dice que sale a ese día 31 de octubre o 30, yo no sé cuántos días trae octubre. El punto es que el día final de octubre es el día que sale ese demonio, que ha de ser un demonio grande, un principado, que sale supuestamente a encontrarse con todos los muertos, y que los muertos salen de ese día a encontrarse con sus familiares. Y todo eso a la luz de la palabra, eso es falso. A la luz de la palabra eso es falso, porque solo hay un día donde los muertos van a salir. Y voy a leer aquí una parte de eso, me voy a ir acá. Voy a leer una parte de eso, donde sí los muertos van a resucitar un día, pero es cuando Dios nos llame. O sea que los muertos no van a salir cuando se les antoje, sino que cuando Dios diga. Para desmentir esa parte dice, no se admiren de esto, en San Juan 5:28. No se admiren de esto, porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz y saldrán de las tumbas,
Los que hicieron el bien resucitarán para tener vida eterna, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Entonces, desde aquí tenemos otro versículo bíblico para desmentir lo que dicen estas personas, que ese día los muertos salen a encontrarse con sus familiares. Entonces los muertos van a salir hasta que Dios diga, hasta que Dios los hable, así como dice ahí. Van a oír la voz de Dios y van a salir de sus tumbas, pero los que recibieron a Jesús van a salir para una vida eterna. Pero los que no recibieron a Jesús van a salir, pero para ser condenados. Pero es en ese día que Dios venga a enjuiciar a la gente. Entonces aquí yo busqué en la noche de los muertos, ¿qué significa la noche de los muertos? Porque lo que eso se celebra, se trata de una celebración mexicana también conocida como la fiesta de las ánimas. El día en que los espíritus de los seres queridos vuelven a sus familias. Durante una noche, cada persona puede escoger permanecer en su casa, donde prepara un altar para agasajar a su invitado, que es ese familiar muerto que uno tiene. Ese es el invitado de honor. O bien dirigirse al cementerio. El reencuentro es acompañado de los manjares preferidos del difunto. Entonces, bíblicamente, por eso les leí este pasaje, que bíblicamente eso no está respaldado en la Biblia. Ese día, si salen, son demonios. Salen un montón de demonios porque los brujos están invocando. Entonces, por eso salen un montón de demonios. ¿Pero a qué salen? A enloquecer gente, a matar gente, a violar, a hacer todo lo malo, porque el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Entonces, para eso es cierto que salen, pero no son los muertos, sino que los demonios. Dicen así, los brujos saben que son demonios. Ponen esto como una máscara para que la gente que quiere ver a sus familiares cometa ese gran pecado, porque eso es pecado delante de Dios. Entonces, como el Satanás usa a la gente para poner en contra de Dios, porque sabe que esto a Dios no le gusta, porque dice, aquí dice en Éxodo 22, dice, el que ofrezca en sacrificio a dioses, en vez de ofrecérselo solamente al Señor, será condenado a muerte. Entonces, ese día que salen para ser sacrificados, ofrecidos a esos demonios, aquí la palabra dice que nuestros hijos, el que ofrezca sacrificios a otros dioses, en vez de ofrecérselo solamente al Señor, será condenado a muerte. O sea que en aquel tiempo, en el tiempo de Moisés, la gente que hacía estas prácticas era condenada a muerte, que hacía estas prácticas. Ahora la gente se confía porque como Dios le está dando chance a la gente que se arrepiente. Entonces por eso es que practican estas cosas y las practican y lo que están haciendo es maldiciendo su casa, maldiciendo su gente, maldiciendo su familia, maldiciendo su vida, pero aún así Dios les está dando una nueva oportunidad. Cada día Dios les da una nueva oportunidad a este tipo de personas que siempre están practicando esto. Entonces, también en Éxodo, en Levítico 19:31, Levítico 19:31 también ahí nos habla Dios para que nosotros no. Levíticos 19:31. Ajá. No recurran a espíritus y adivinos. No se hagan impuros por consultarlos. Yo soy el Señor. Entonces no recurran a espíritus y adivinos. Estos espíritus de los cuales está hablando aquí en esto que le leí de estas personas, que supuestamente se van a reencontrar con sus muertos, son malos espíritus. Entonces si nosotros creemos a esto, estamos recurriendo a los malos espíritus de los cuales están practicando estas personas. Entonces nosotros nos estamos envolviendo en la misma magia blanca, magia negra, en el mismo cultismo, en las mismas prácticas satánicas que esta gente está haciendo. Entonces aquí la palabra de Dios, no recurran a espíritus adivinos, no se hagan impuros por consultarlos. Yo, el Señor, su Dios, yo soy el Señor, su Dios. Como quien dice, yo soy el Señor su Dios, ¿por qué miran a otra cosa si yo soy su Dios? Eso es lo que Dios nos quiere decir. También en Levítico 20:27, Levítico 20:27 dice, 20:26.
Ustedes deben ser santos, dice Dios. Ustedes deben ser santos para conmigo porque yo soy santo. Y los he distinguido de los demás pueblos para que sean míos. Oigan, el hombre o la mujer que estén poseídos por un espíritu o que practiquen la adivinación serán muertos a pedradas y serán responsables de su propia muerte. Como le decía, que en aquel tiempo no se perdonaba. Por eso es que mucha gente ahora se equivoca, porque practican. Todas estas cosas las practican todos los años y no les pasa nada. Entonces por eso están pensando que esto es de Dios. Y más que en las iglesias paganas las practican. En las iglesias falsas practican estas cosas. Entonces todavía no, dice ya el pastor, el apóstol fulano practica esto. Entonces, no, si nosotros, esto no es malo. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos ser santos. Ustedes deben ser santos para conmigo, porque yo soy el Señor. Soy santos y los he distinguido de los demás pueblos para que sean míos. Entonces, ¿a quién Dios nos llama santos? Es a nosotros. A mí Dios me llama santa. Pero para eso yo tengo que santificarme cada día y no practicar, alejarme de estas prácticas paganas. Yo tengo que alejarme de esas prácticas paganas. Porque eso es abominable delante de Dios. El mismo 26, voy a ver qué dice también aquí mismo. Aquí mismo. El Señor, bueno, voy a leer desde el principio. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: cualquier israelita o extranjero que vive en Israel, que entregue a alguno de sus hijos al dios Moloc. Oiga, esta gente que está entregando a sus hijos ahora mismo, que los tiene listos para esa fecha, o cualquier, sea familiar, sea lo que sea, porque hay gente que está entregando a sus familiares a Satanás. Entonces aquí Dios le habla: cualquier israelita o extranjero que vive en Israel, que entregue a alguno de sus hijos al dios Moloc, deberá ser muerto a pedradas por la gente del país. Yo me pondré en contra de ese hombre y lo eliminaré de entre mi pueblo. Por haber hecho impuro mi santuario porque yo soy el santuario, y haber profanado mi santo nombre al entregar un hijo suyo a Moloc. Si la gente de ese país se desmiente del asunto y no condena, se desentiende del asunto y no condena a muerte a este hombre, yo me pondré en contra de él y de su familia y lo eliminaré de entre su pueblo junto con todos los que se corrompieron con él y recurrieron a Moloc. Y si alguien recurre a espíritus y adivinos y se corrompen por seguirlo, yo me pondré en contra de esa persona y la eliminaré de entre mi pueblo. Conságrense completamente a mí y sean santos, porque yo soy el Señor su Dios. Pongan en práctica mis leyes, cúmplanlas. Yo soy el Señor que los consagra para mí. O sea que toda persona es llamada a ser consagrada a Dios. Consagrada a Dios. Toda persona. Sea trigueño, sea quien sea, pues, desde el momento que por eso es que Dios nos hace un llamado que lo aceptemos, pero ese llamado es ese, para que nos consagremos a Él. Para que dejemos todo aquello que es pecado, para que dejemos todas esas tradiciones, las dejemos atrás, esas costumbres paganas, y nosotros sigamos que cada día, cada fiesta pagana que sea, pero que nuestro enfoque sea Cristo. Que usted no vaya a traer maldiciones a su casa, poniendo esqueletos, poniendo brujas, poniendo gatos negros. O sea, me digo de dibujo, como le decía, que todas estas personas, ni la lechuza es diabólica, ni el gato es diabólico, ni el perro es diabólico, ni nada de eso, ni la araña tampoco es diabólica, y la araña la ponen ahí como algo diabólico. Como les decía, que estas cosas son utilizadas para ellos, para hacer sus cosas satánicas. O sea, todos estos son instrumentos que ellos necesitan para ofrecérselos a Satanás, pero no es que estas cosas sean satánicas. Utilizan los niños, utilizan gallinas, por si no sabía usted, utilizan gallos. Entonces eso
no es satánico, para que hay gente que dice que por eso es que es prohibido comer carne. No, si lo utilizan hasta uno de humano. Además, es el humano que está utilizando esto para ofrecérselo a esos demonios. Entonces, por eso Dios nos dice, nos llama para que seamos santos. Advertencias contra prácticas paganas. Cuando hayan entrado ustedes en el país que el Señor su Dios les va a dar, no imiten las horribles costumbres de esas naciones. Esas son horribles costumbres que se practican en todas las naciones que nosotros, nos dice Dios, no imiten ustedes esas costumbres. Que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo haciéndolo pasar por el fuego, ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, ni consulte a los espíritus de los muertos, porque el Señor le repugna a los que hacen estas cosas. Si el Señor su Dios los arroja de la presencia de ustedes, porque al Señor le repugnan los que hacen estas cosas. Y si el Señor su Dios arroja de la presencia de ustedes a estas naciones, es precisamente porque ellas tienen estas horribles costumbres. Entonces, si en nuestra nación se practican estas cosas, entonces todos nosotros practicamos eso. Entonces, por eso Dios, la nación la ve como algo de maldición. O sea, ya, porque le han dado oportunidad a esos malos espíritus. Le han dado oportunidad a esas prácticas. Entonces, por eso es que Dios llama al pueblo, dice, sean santos como yo soy santo. O sea, que practique mi tía, mi abuela, que el diablo sea, pero que yo no lo practique. Que toda aquella persona que ya aceptó a Jesús, que ya conoció a Jesús, que no se meta a practicar estas cosas satánicas. Porque el Señor, porque es precisamente que por eso viene el castigo de Dios. Es precisamente porque tienen esas horribles costumbres. Ustedes deben ser perfectos en su relación con Dios. Esas naciones cuyo territorio van ustedes a poseer hacen caso a los que pretenden predecir el futuro, a los adivinos, a los que consultan a los muertos, pero a ustedes el Señor su Dios no les permite semejante cosa. O sea que para Dios dice que semejante cosa Dios lo prohíbe. El reino, vamos a ver aquí otro versículo bíblico. Dice que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. El Señor no quiere que nos hagamos partícipes con los demonios o estaremos provocando en celo al Señor si nosotros hacemos estas cosas. Y esto lo dice en el libro de Apocalipsis 22:15, dice que si nosotros practicamos estas cosas, 22:15, vamos a ver qué nos dice aquí. Apocalipsis 22:15. Pero afuera, dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. Cuando lavamos nuestras ropas, cuando nosotros vamos deshaciéndonos de todo esto. Pero afuera se quedarán los pervertidos, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que adoran a ídolos y todos los que aman y practican el engaño. Todas estas personas que hacen estas cosas es que aman y practican el engaño. O sea, están siendo engañadas y no quieren salir del engaño tampoco. Es que ese es el problema, que no quieren salir del engaño. Corintios 10 también nos habla, primera de Corintios 10. Aquí Dios también nos habla. Del 20 al 22. Vamos a ver qué nos dice. Voy a leer desde el 11. Todo esto, dice, le sucedió a nuestros antepasados. Todo esto le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros. Y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos últimos,
Así pues, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer, o sea, de no practicar estas cosas. Si yo me creo estar firme, tengo que tener cuidado de no practicar estas cosas. Tenga cuidado. Pues ustedes no han pasado por ninguna, porque por eso, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Por eso, huyan de la idolatría. Les hablo como a personas entendidas. Juzguen ustedes mismos lo que les digo. Juzguen ustedes mismos. Lo que les digo es que cuando los paganos ofrecen algo en sacrificio, se lo ofrecen a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan nada en común con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y a la vez de la copa de los demonios. Ni pueden participar en la mesa del Señor y a la vez en la mesa de los demonios. ¿O acaso queremos poner celoso a Dios? ¿Somos acaso más fuertes que Él? O sea, porque cuando nosotros hacemos esto, Dios se pone celoso. O tal vez alguien, bueno, yo no sé si alguien diría, bueno, voy a poner celoso a Dios. Nosotros no tenemos que hacer eso. Porque ¿cómo vamos a poner celosos a Dios nosotros? ¿Cómo? Esa sería una falta de respeto. Entonces, si alguien practica estas cosas, practica estas fiestas por querer poner celoso a Dios, pues tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado con esta. ¿O acaso queremos poner celoso a Dios? ¿Somos acaso más fuertes que Él? ¿Ah? Ustedes dicen no pueden participar de la mesa del Señor y a la vez de la mesa de los demonios. La mesa del Señor es todo lo que viene de Dios. La mesa de los demonios es todo lo que viene del paganismo. Entonces nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿A quién nosotros queremos? ¿A quién nosotros queremos seguir? Si queremos seguir a Dios o queremos seguir practicando fiestas paganas de las cuales puede traer consecuencias graves a nuestra vida. ¿Y cuáles son las consecuencias graves? Que no vamos a participar de la vida eterna. Nos vamos a morir y cuando resucitemos Dios nos va a decir no los conozco. Aunque digamos, Señor, pero es que en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos estas cosas. Bueno, pero es que estabas mezclado. Por eso Dios dice que seamos sí y sí. Así Dios nos llama. No que seamos sí o no, sí o no. Aquí hay unos pasajes bíblicos donde unas personas decían que eran cristianas, pero al mismo tiempo estaban, o sea, eran sacerdotes de Dios, pero que también practicaban la idolatría, practicaban lo malo. Entonces Jesús les dijo, los profetas vinieron a hablarle, obvio, de parte del Señor, que tomaran una sola decisión, o tomen una sola decisión. ¿Se deciden por Dios o se deciden por servir al otro señor, el señor satánico? ¿Cuál decisión vamos a tomar nosotros? Cuando tomamos una decisión seria es cuando nosotros nos apartamos de todas estas cosas. Nosotros tomamos la decisión, o sea, por el amor a nuestra vida, de saber valorar el sacrificio que Jesucristo hizo. Entonces venimos nosotros y decimos, bueno, pero si Dios vino a morir por mí, yo voy a tomar ese sacrificio, no lo voy a dejar sin valor. Entonces yo me voy a apartar de todo esto. Aparte del paganismo hay muchas cosas. Aquí miramos la mentira, el engaño. O sea, hay un montón de cosas de las cuales nosotros tenemos que apartarnos porque tenemos que estar esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que cada día Dios nos dice que nos santifiquemos más. Cada día tenemos que santificarnos más y más y más. Entre más va pasando el tiempo, nosotros vamos a ver más maldad, más injusticia, más cosas totalmente que no agradan a Dios, pero es ahí donde nosotros tenemos que apartarnos de ahí, apartarnos de esas personas que no aman a Dios, apartarnos de esas personas que se dedican solo a mentira, y nosotros también mintiendo y haciéndonos pasar que somos cristianos. Entonces no, porque tenemos que estar con nuestros ojos abiertos, con nuestra mente abierta, esperando el sonido de la trompeta, esperando que Dios venga a traernos para irnos